¿No te ha sucedido alguna vez en tu vida que Dios obra algún milagro, sea en ti o sea un milagro que has visto en alguna persona o has escuchado, o te cuentan alguna historia de los milagros de Jesús, testimonios reales, y no solamente los leídos en el Evangelio, sino testimonios reales de nuestro tiempo, y tu vida se recarga de una energía y una espiritualidad increíble? Pero ¿no te ha sucedido que después de un tiempo, cuando la vida transcurre en sus días y de nuevo se tuerce en alguna circunstancia, entras de nuevo en una desesperanza, en un miedo, en una caída espiritual y te preguntas, ¿por qué me tiene que estar sucediendo esto? ¿Por qué no puedo vivir lleno como dice la Biblia? Te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Quédate en el vídeo de hoy porque vamos a hablar sobre esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo a otro martes a Desayuno con Biblia. Como siempre digo, es un placer para mí poder estar aquí introduciéndome dentro de tu casa o dentro de tu trabajo o donde quiera que estés, pero siempre es un placer introducirme y poder estar contigo en un ratito reflexionando acerca del Evangelio que estamos leyendo, el Evangelio de Marcos. Y bueno, pues tengo que dar otro saludo que me mandan y nos mandan saludos desde Colombia, desde Cartago. Así que, bueno, pues es mi suegra la que nos manda saludos desde allá, nos está saludando a la iglesia de acá. Y bueno, dense por saludados todos por parte de ella y todos nos saludamos unos a otros. Así que es un gusto poder estar haciendo comunidad. Mi madre también manda saludos, así que, bueno, es que estás haciendo tu familia. Pues claro, mi familia, pues tengo que nombrarlos. Así que es para mí un placer también que, aunque estamos lejos de la familia, pero estamos cerca también. La pregunta que he hecho al principio del vídeo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estás? Tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a estar reflexionando. Quizá vamos a hacer una lectura un poco larga del Evangelio en esta ocasión, pero nos vamos a quedar en una centralidad, en un versículo central, porque mucho de lo que Marcos está relatando tiene que ver con los milagros de Jesús. Vamos a hacer una lectura un poquito más extensa y vamos a resumir muchos de los milagros en un solo punto que tiene que afectar y que tiene que ver y que nos tiene que afectar directamente a nuestra vida. Por eso la pregunta con la que comenzaba el vídeo, ¿cómo está tu fe? ¿No te ha sucedido? O sea, a mí me ha sucedido muchas veces. ¿No te ha sucedido que Dios obra un milagro, que escuchas de milagros o que ves un milagro? Ves un milagro de Dios hecho palpable, no se puede refutar y tu vida se carga de energía, se carga de espiritualidad, se carga y dices, wow, tu fe aumenta porque has visto algo que no se ve todos los días. O qué tal cuando tienes un momento con relación con el Señor está obrando en tu vida y de alguna forma te habla tan directamente que tu vida se carga de esa espiritualidad y de su presencia. Pero al cabo del tiempo, pues vas conduciéndote en la vida, nuevas cosas suceden, la vida da un giro inesperado y como que te caes, esa fe que ese día tenías, esa alta espiritualidad, ahora parece que merma. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué fluctuamos? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero vamos a hacer la lectura que tenemos para hoy. Como te digo, es un poquito extensa, pero tenemos que avanzar con el Evangelio. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio, por supuesto, Marcos, en el capítulo 6, y vamos a empezar desde el versículo 14 hasta el versículo 56. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús,
porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues él, Herodes, la había tomado por esposa. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo voy a dar. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella, o sea la muchacha, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, ahora Marcos, recuérdense que en el capítulo 6, la vez pasada estuvimos leyendo que Jesús envía a los 12 en una misión. Ahora Marcos, después de haber dado la historia de cómo Juan el Bautista fue muerto a manos de Herodes, ahora Marcos hace otro paréntesis y nos lleva al momento en que ya los 12 han regresado de la misión que Jesús los ha enviado, ¿ok? Entonces él prosigue diciendo, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado en la misión que Jesús los envió. Y Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, Maestro, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y divídelo. Y al saberlo, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y Jesús les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. De esos poquillos peces y panes se saciaron todos, como 5.000 hombres. Dice, y se recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran como 5.000 hombres. Y no estamos contando, por supuesto, ni las mujeres ni los niños. El evangelista
solamente está haciendo el cómputo de los hombres. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Quédate con este texto. Sobre este texto vamos a reflexionar. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente les reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quieran que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Como digo, es un poco extensa la lectura de hoy, pero vamos a recoger varios episodios en uno, sobre todo en un versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El Señor manda a los 12. Los 12 ya han vivido con Marcos. Como hemos dicho algunas veces, Marcos trata de sintetizar mucho lo que la vivencia de Jesús, ¿no? Marcos no era uno de los 12, sino que Marcos fue el discípulo de Pedro, ayudante de Pedro, podríamos decir, en sus viajes misioneros, ¿no? Y según se nos dice, según tenemos informes, Marcos había compilado el Evangelio según lo que Pedro le había relatado. Entonces Marcos no era un discípulo, no está contando esto como habiéndolo vivido, sino trayendo las palabras de Pedro, que más adelante, sobre el año 60 aproximadamente, se cree que este Evangelio ya fue puesto en circulación. Entonces fue una recopilación de las enseñanzas que Pedro le contaba a Marcos, y Marcos estaba recopilando. Por eso Marcos va demasiado rápido, porque Marcos va a un punto. Él quiere mostrar el siervo sufriente de Jesús. Y Marcos no se para en tantos detalles como quizá puede hacerlo Mateo. En el caso de andar sobre las aguas, Mateo y otros evangelistas pues hablan de cómo Pedro también bajó y caminó sobre el agua. Pero Marcos no enfoca este suceso, sino que va a otro punto. Cada evangelista enfoca el punto teológico que quiere hacer resaltar. Entonces tenemos 4 visiones de un mismo objetivo de los 4 evangelistas, y esto nos da una visión 360 de la vida del Señor, ¿cierto? Qué bueno que tenemos 4 puntos de vista sobre una misma cosa, ya que si tuviéramos solo uno, en este sentido Marcos, nos quedaría mucho por aprender de las cosas que el maestro hacía. Juan es el único evangelio que se desmarca un poco de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, y Juan señala otras actuaciones del maestro que estos evangelistas no señalan. Entonces tenemos una visual del Señor maravillosa. El Espíritu Santo quiso que tuviéramos 4 ángulos de la misma visión, o del mismo objeto, 4 ángulos diferentes para tener una visión mucho más amplia. Y Marcos pues corre en su evangelio. Marcos es muy dinámico.
Ahora se nos relata cómo, no nos vamos a meter en la historia de Herodes y de Juan el Bautista, sino que nos vamos a meter en los milagros que los discípulos han vivido. Marcos nos dice que, capítulo 6, versículo 7, que después el Señor llama a los 12 y los comienza a enviar y les dice, no lleven nada, lo que estuvimos hablando la semana pasada, no lleven nada, simplemente tienen que experimentar que yo soy el sustentador, yo los envío en una misión y ustedes solamente tienen que confiar en mi palabra, enfóquense en la misión, porque si se enfocan en qué vamos a comer, cómo vamos a hacer, en qué vamos a trabajar, cómo nos vamos a alimentar, pierden de vista la misión. La misión es una. La misión es anuncien el evangelio. Y ahora Marcos dice que han regresado a la misión. No se nos dice cuánto tiempo han estado, no se nos dice, el evangelista no nos lo relata, pero podemos suponer que han estado por lo menos varias semanas. Por lo menos, y si no, puede que diga, varias semanas, bueno, ponle varios días, posiblemente 1 o 2 semanas seguro, porque, bueno, pues no tenían vehículos como nosotros tenemos, habían recorrido varias regiones, varias aldeas, habían reposado en casas, habían estado, entonces esto no se hace de un día para otro. Pongámosles algunos días, algunas semanas, ¿ok? Entonces los apóstoles vienen de nuevo y le cuentan a Jesús todo lo que han hecho. Ya estamos en el texto, en el versículo 30. Entonces, algo muy interesante, Jesús le dice, han trabajado, ahora tienen que descansar. Primer punto interesante y clave, el maestro reconoce que el descanso del ministro, del evangelista, del que está haciendo la misión, es esencial. Muchos de nosotros estamos viviendo en una época tan acelerada, que el descanso se ve como un lujo en muchas ocasiones. No puedo descansar, tengo que hacer, no puedo descansar, tengo que producir, no puedo descansar, tengo que hacer. Y esto también sucede en la iglesia. Hemos conocido iglesias donde realmente los pastores, los ancianos que están en el grupo de liderazgo, parece que como que no descansan porque siempre tienen que estar apagando fuegos, solventando cosas, predicando esto, lo otro. Jesús manda que se descanse. Jesús, como buen líder, manda a sus seguidores, ustedes han trabajado, ahora descansen. Esto es un buen punto para el liderazgo. El líder tiene que ver que sus discípulos, que sus trabajadores, que los que están con él tengan los tiempos de descanso necesarios, porque esto revitaliza. No se puede estar dando sin descanso. El Señor nos hizo para reponernos mientras descansamos. Muchos de nuestros órganos se reponen durante el descanso de la noche. Entonces el descanso físico, el descanso espiritual es bueno. Si eres una persona que siempre tienes que producir, siempre estás produciendo, o que hemos conocido personas. De hecho, cuando estudiábamos parte de la maestría en consejería en Guatemala, una de las cosas que se nos decían es, muchas personas se sienten como que, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, se sienten como violentas si paran y descansan, porque creen que el Señor les demanda más y siempre tienen que estar activos en la obra de Dios. El activismo, queridos hermanos y hermanas, el activismo es uno de los cánceres más grandes de la iglesia actual, porque creemos que el estar haciendo cosas es bueno, porque así mantenemos a la gente activa, y lo que estamos haciendo es no permitir que haya descanso. Porque cuando se descansa, se reflexiona, se tienen momentos de intimidad increíbles con el Señor, contigo mismo. Pero cuando se está activo, el nivel espiritual baja, contrario a lo que se piensa. No, si más activo estoy en las cosas de Dios, más espiritual estoy. No, si más activo y nunca descansas,
estás menos espiritual. Tu nivel de espiritualidad baja porque no tienes tiempos de recreo con Dios, no tienes tiempos de lectura, no tienes tiempos de no hacer nada, de descansar. Y el Señor esto lo sabía, y el Señor les manda: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Señor, fíjate algo, el Señor es el Señor, es el Mesías, es el Señor el que vino a rescatarnos, pero Él mismo entiende que no se puede sanar a todos, no se puede predicar siempre, sino que hay que descansar. No, Señor, pero mientras descansamos las personas mueren, las almas mueren. A veces tenemos el síndrome del Mesías, padecemos el síndrome del Mesías. ¿Qué es esto del síndrome del Mesías? Bueno, se denomina el síndrome del Mesías cuando uno pretende estar siempre en activo, sanando, haciendo, predicando, porque las almas mueren. El Señor también lo sabía, y el Señor también se tomó sus momentos de descanso, los momentos de retiro, los momentos de descanso para sus discípulos. El mundo sigue corriendo, no se puede paralizar, pero ustedes tienen que parar porque si no van a enfermar. Así que no seamos más Mesías que el mismo Mesías, o más papistas que el Papa. Entonces, esto es un buen punto para tener en cuenta. Tenemos que aprender a tener momentos de descanso, donde nos reactivemos nuevamente. Y dice que el Señor, cuando... aquí en el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansar un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero la gente siempre estaba acechando, entonces gentes llegaron, dieron la vuelta, agarraron algún atajo y llegaron. Muchos llegaron antes que los mismos discípulos y el Señor. Y dice que cuando el Señor salió de la barca, al llegar, dice que vio a una gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y dice que comenzó a enseñarle. Y según nos relata el evangelista, pasó el tiempo, el Señor estaba enseñando, había mucha gente, el Señor se dispone a enseñar y se pasa el tiempo, va avanzando el tiempo del día hasta que ya pues cae la noche, la hora ya es muy avanzada y los discípulos le dicen: Señor, despídelos para que vayan a comprar algo, han estado aquí con nosotros todo el día y no han comido nada. Y el Señor le dice: bueno, dale vosotros de comer. Y claro, me imagino los discípulos verían, no sé quién sería el portavoz, pero los discípulos inmediatamente seguramente has pensado en Pedro. No sabemos si fue Pedro o no. Y los discípulos enseguida ven toda la multitud y claro, el portavoz dice: pero ¿cómo vamos a ir nosotros que vayamos a comprar pan por 200 denarios y le demos de comer? ¿Cómo va a ser eso? Ni con 200 denarios podemos darle de comer a toda esta gente. Son muchos, Señor. Tú no estás viendo, Señor. Los discípulos todavía tenían esa mentalidad materialista, física, que no eran capaces de entender con todos los milagros que habían visto ya del Señor, que su mente trascendiera la zona física y entendieran que el Maestro estaba por encima. Si el Señor les dice: dale de comer, ok, pues tenían que haber preguntado: ok, Señor, ¿cómo lo hacemos? Dirígenos. Pero ellos enseguida vieron la limitación. Muchos de nosotros vivimos con una mente limitada en las cosas espirituales. Aunque hemos visto, aunque hemos experimentado. Por eso la pregunta que dije al principio: ¿cómo está nuestra fe? Pero a veces, o la mayoría de las veces, vivimos con una visión limitada del Señor Jesús. Total, que el Señor hace de comer, Él reparte, multiplica, da de comer, 5.000 hombres por lo menos, sin contar las mujeres. Vamos a hacer una simple cuenta, se estima que entre unos 10.000 o 12.000 personas, contando las mujeres y los niños también, ¿no? Imagínate tú, de
de 5 panes y 2 peces a dar de comer a unos 10.000 personas. ¿Cómo es eso? Claro, es que el Señor trasciende límites, el Señor no tiene límites. Y eso es lo que los discípulos tenían que haber comprendido. Y luego dice que enseguida, versículo 45, dice a sus discípulos a entrar en la barca, a ir delante de él a Betsaida. Y el Señor se quedó y se quedó en el monte para orar. Seguramente el Señor le dijo, id, yo voy a quedarme para orar, necesito estar un rato solo con mi Padre. Vayan ustedes, yo los alcanzo en la otra orilla. Y dice cuando el Señor terminó de orar, pues quiso adelantárseles. El Señor quiso llegar antes, pero claro, ¿cómo iba el Señor? No hay barca. De nuevo el limitante nuestro, diríamos, bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? Si no tengo barca para ir, el Señor no tiene barca, ¿ahora cómo le vas a hacer? El Señor no tiene problemas por eso. ¿Qué tengo que atravesar? ¿El mar? ¿El lago? Pues lo hago andando. es el Señor. Pero nosotros hubiéramos puesto ya una limitante. ¿Cómo vas a venir, Señor, si es la única barca? El Señor tiene sus recursos. De hecho, el Señor fue andando. Y dice que los discípulos lo vieron y tuvieron miedo. Claro, a ver, claro. De noche, alguien andando por... No es normal que alguien vaya andando por el agua. ¿Cómo estarías tú si ves a alguien andar por el agua cuando tú estás remando? Pues te asusta lo que le pasó a los discípulos. Entonces el Señor dice que, versículo 51, dijo, tened ánimo, yo soy, y subió con ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, dice el texto. Aquí ya estamos en nuestro texto. Se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y aquí Marcos nos dice por qué. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Interesante esto. Lo que el evangelista quiere decirnos cuando dice, y ellos se asombraron en gran manera, no era un asombro espiritual. Era un asombro diciendo, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Esto no es posible. O nosotros diríamos hoy, esto no es lógico. ¿Te suena, verdad? Esto no es lógico. Y se maravillaban. ¡Wow! ¿Pero esto cómo es? Era una acción de maravillarse por no entender. ¡Wow! ¿Y esto cómo es? Y Marcos nos relata por qué se maravillaban. Dice el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. Y ese aún no podemos descartarlo. Es muy importante en nuestro texto. Significa todavía. Porque todavía no habían entendido lo de los panes. No habían entendido todavía. Es lo que Marcos lo recarga. Todavía no lo habían entendido. ¿Y por qué no lo habían entendido? Porque sus corazones estaban endurecidos. Claro, podemos leer esto y decir, ¿no eran cristianos? Bueno, no eran cristianos, eso es un término muy nuestro, ¿no? En aquel tiempo los discípulos eran judíos, la iglesia no estaba constituida, el término cristiano no se usaba, no estaba. El término cristiano se dio, creo que por primera vez en Antioquía, en Hechos 11, si no estoy mal. Puedes mirarlo, me puedo equivocar, pero por ahí está. No. Lo que significa este texto es un poco más simple de entender. Corazón, está poniendo el término corazón. Y corazón en griego, el griego en que se escribió el Evangelio, el griego koiné, es cardia. De ahí viene la palabra cardio, ¿no? Corazón no se está refiriendo al órgano interno, no se está refiriendo al órgano que bombea nuestra sangre, sino que corazón en el pensamiento del Nuevo Testamento en el pensamiento bíblico es el centro de las emociones y de la voluntad del hombre. Es el centro de las emociones y de la voluntad del hombre. Es donde residen las emociones y la voluntad de la persona. Dice que se asombraron tanto
porque no habían entendido aún lo de los panes. Todavía no lo habían entendido. Dice que sus corazones estaban endurecidos, y el concepto de endurecido es embotado. Embotado. Este texto, este término lo conocemos todos un poco más. ¿Qué significa embotado? Pues cuando tienes demasiada información, en tu mente tiene mucho que pensar, todavía no lo has digerido. Justamente esto es lo que el evangelista nos está diciendo, que no les había dado tiempo o no habían estado reflexionando acerca de lo que estaban viendo en Jesús. Por eso, los discípulos, después de ver algunos milagros, cuando Jesús realiza otros, se asombran tanto, porque todavía, dice el texto, todavía no habían entendido, y ese entendido significa no habían todavía reflexionado, no habían interiorizado lo que significaba, lo que Jesús había hecho. Por tanto, mucha información, la vida de los discípulos con Jesús era muy rápida, sus corazones estaban muy embotados, sus mentes estaban muy embotadas. No habían tenido el momento para reflexionar de forma profunda, privada, íntima, en lo que quiere decir esto. Por eso se asombraban de tal forma cuando veían otro milagro. ¿Cómo es esto? La pregunta, ¿cómo es esto? Ellos ya deberían haber sabido. No asombrarse de esa forma, sino regocijarse cuando Jesús mandaba o hacía algún milagro. Queridos, ¿no es esto lo que nos pasa a nosotros? Por eso te pregunté al principio, ¿cómo está tu fe? ¿No es esto lo que nos pasa a nosotros? Cuando vemos un milagro del Señor realizado, nos asombramos. Nos llenamos de espiritualidad como los discípulos hacían. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Mira lo que el Señor hace. Mira todo lo que Dios hace. Y cuando se pasa un tiempo, que la vida se tuerce de nuevo, que llega ese revés de la enfermedad, o llega ese revés de una pérdida de trabajo, donde te han hecho daño, donde injustamente puede ser que injustamente te han despedido y te has quedado sin trabajo, o no te han despedido, simplemente la crisis llegó y tu empresa se vino abajo o empezó a hacer aguas y te preguntas cómo voy a hacer y ya no recuerdas ese momento de hace un tiempo atrás cuando viste al Señor obrar y estabas tan pletórico, tan efusivo, tan emocionalmente rico, espiritualmente alto. Ahora no, ahora otra vez estás caído, otra vez estás vulnerable, otra vez te sientes frágil, otra vez clamas al cielo y dices: Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Señor, mira cómo estoy. Pero lo estás haciendo en un tono quebradizo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede esto? Bueno, creo que aquí el evangelista nos da el secreto, porque todavía no hemos entendido lo de los panes, porque todavía no hemos entendido todo lo que Dios ha ido haciendo con nosotros, porque todavía no hemos entendido todos y cada uno de los pasos que el Señor nos ha ido dando. Somos muy iguales a los discípulos. Vivimos en una vida tan rápida, de actividad, de trabajo, de hacer, de esto, de lo otro, pero no estamos dedicando tiempo, como dice el evangelista, porque tenían embotados sus corazones, porque no hemos reflexionado lo suficiente, porque no nos hemos detenido a reflexionar en una meditación profunda que asimile quién es el Señor y que eso que entiendo aquí descienda aquí y nunca más tenga dudas de quién es el Señor
o de la situación que me viene, o si viene esta situación económica, o esta situación de enfermedad, o esta situación de incertidumbre, que podamos estar tranquilos y confiados porque hemos entendido lo de los panes. Quiere decir que si el Señor ha hecho este milagro delante de nosotros, también va a hacer este. Me hago entender, ¿cierto? Nuestra fe fluctúa porque somos muy emocionales. Muy emocionales. Y la fe no tiene que estar solamente en esa área emocional, sino en esa área lógica, en esa área coherente de nuestro pensamiento. Lógica y espiritualidad, lógica y emocionalidad. No solamente somos emocionales, sino que somos lógicos. Dios nos ha dado una mente para entender y descifrar las situaciones, pero también nos ha dado un corazón para sentirlas y hacerlas nuestras y atesorarlas. Solamente que muchas veces las reflexionamos de una forma muy emocional. Y claro, cuando las emociones fluctúan, se me mueve todo el piso de nuevo. Si tenemos ese anclaje fuerte de todo lo que Dios ha hecho, mira cómo Cristo ha hecho, mira todos los milagros que hemos visto, mira todo lo que Jesús ha venido haciendo conmigo en mi vida, y eso lo he reflexionado. Me he parado a reflexionarlo, mi vida se detiene, detengo el ritmo de vida tan rápido, y todo eso lo atesoro aquí, de forma que descienda aquí. Cuando venga un nuevo revés en la vida que va a venir, no me moverá tanto, sino que estaré fuerte, estaré firme, recordando, en este caso haciendo uso de la palabra de Marcos, recordando lo de los panes, habremos entendido. Así que la importancia que tiene no solamente vivir el cristianismo de una forma rápida o como venga, sino de la importancia que tiene tener una vida de intimidad con Dios, de que se detenga todo un poco, parar nuestra vida, parar nuestras agendas y tener una vida de verdad, una vida con el Señor, donde Él y yo yo esté reflexionando acerca de Él y Él me esté enseñando acerca de Él y de mí. Eso se llama intimidad. De nuevo el texto. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. No nos teníamos que asombrar en gran manera cada vez que Dios hace un milagro. Entiéndeme cómo estoy diciendo asombrar. De una forma no incrédula, sino de una forma que no entiende. Nos deberíamos asombrar al ver un milagro y decir, wow, Dios, qué bien lo has vuelto a hacer. Pero no de la forma en que ellos se asombraban. Una forma casi de desconocimiento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que esto se haga? Es posible porque Él es Jesús. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban embotados sus corazones. Que podamos tener una vida íntima con el Señor, que podamos tener una vida creciente de espiritualidad con el Señor. Y cuando vengan esas tormentas de la vida, que repito, van a venir, no nos moverán tanto de nuestro sitio, sino que estaremos firmemente anclados porque habremos entendido y conocido que el Creador, ese que sostiene las galaxias, las estrellas, los sistemas solares, es también el que sostiene mi vida. Así que reflexionemos en esta semana, que reflexionemos acerca de esto, que esto sirva para tener nuestros tiempos de comunión e intimidad más fuertes con el Señor, que establezcamos momentos para estar con Él a solas en medio de nuestra vida ajetreada, para que empecemos a reflexionar en todo y aquellas cosas que el Señor va haciendo en nosotros, y la paz reine de una forma mucho más profunda en nuestros corazones. Así que deseo que pases una bonita semana, que el Señor te bendiga, y como siempre digo, suscríbete al canal si no lo has hecho. Suscríbete y comparte. Si queremos que la palabra del Señor siga extendiéndose, bueno, colaboremos todos, compartamos. Es muy sencillo compartir desde nuestro teléfono a otros contactos que tengamos. Así que hagamos esto entre todos. Que el Señor nos bendiga. Bonita semana. Chao, chao.